Colulipa. El libro de Levítico, que significa relativo a los levitas, es el tercer libro de la Biblia hebrea y el tercero de los 5 libros de la Torá o Pentateuco, y por último, el tercer libro del Viejo Testamento de la Biblia cristiana. Su nombre viene del latino Levítico, que a su vez es tomado del griego, en referencia a la tribu de Leví, descendientes de Aarón, de quien descendieron los sacerdotes. El libro, sin embargo, aborda todo el pueblo de Israel. Aunque algunos pasajes se refieren específicamente a los sacerdotes, la mayoría de sus capítulos consiste en intervenciones de Dios con Moisés y que le mandó a repetir a los israelitas. Todo esto ocurre en la historia del Éxodo que tratamos en nuestro video anterior. El libro del Éxodo describe, entre otras cosas, cómo los israelitas y sus sacerdotes debían construir el tabernáculo y cómo debían de comportarse mientras acampaban alrededor del santuario de la Tierra Santa. También trataba cómo debían hacer las ofrendas y sacrificios. Continuando del Éxodo, Levítico tiene lugar durante el mes o el mes y medio entre la terminación del tabernáculo y la salida de los israelitas del monte Sinaí. Usualmente el Levítico ha sido considerado un libro muy difícil de interpretar, particularmente para los lectores del día de hoy. Constituye un libro típico y absolutamente judío. Nada hay en él que pueda parecer familiar para el no judío. Incluso aquellos judíos no practicantes tienen problemas para interpretarlo, y es por esta razón que se tiende a saltarlo para continuar con el cuarto libro, Números, dado que este, al igual que el Génesis y el Éxodo, es mucho más fácil de entender, ya que se basa en historias y mitos. Pero el Levítico es básico para los judíos practicantes, pues determina cómo deben de llevar su vida religiosa y moral. Su temática principal es reafirmar la pureza y la santidad del pueblo de Israel, en el cual Yahvé ha puesto su predilección. El libro de Levítico comienza por describir cómo se deben de hacer los sacrificios religiosos que el Dios Yahvé ordena, y es prueba irrevocable de cómo la religión que describe el Viejo Testamento es una religión primitiva. También demuestra que esta religión no era más que una mezcla de innumerables rituales de diferentes religiones con las cuales este pueblo compartió guerra, invasiones, migraciones, etc. Los cananeos, asirios, babilonios, caldeos y egipcios, todos están representados en estos rituales. Pero básicamente todo este tipo de liturgia creada por los hebreos es basada en la filosofía de 2 hombres, Abraham, que les dio la fe, y Moisés, que le otorgó la ley y el orden que regiría sus vidas. En fin, el libro está constituido de 3 grandes partes: todo lo referente a los sacrificios, todo lo referente a las autoridades y todo lo referente a la pureza de aquellos que ejecutan los rituales. Todos estos sacrificios animales están basados en todos los otros rituales antiguos que tienen que ver con el ofrecimiento de ciertos animales, y usualmente acepta la ofrenda vegetal, pero solo como una segunda opción. Principalmente estos dioses están sedientos de sangre y les gusta el olor a la carne quemada. Si alguno de ustedes ha leído la Ilíada y la Odisea, se dará cuenta que casi siempre para celebrar una victoria, los griegos de ese tiempo, unos 1000 a 900 años antes de nuestra era, ofrecían bueyes de los cuales quemaban las mejores partes como sacrificio de gracia o de apaciguamiento a sus dioses. Los sacrificios hebreos no eran diferentes, pero tenían ciertas peculiaridades. El libro de Levítico empieza por describir las leyes que regirán los sacrificios en el tabernáculo. Estas instrucciones le dice a los fieles cómo deben traer las ofrendas al templo y los tipos de ofrendas que hay. Aquellas que son quemadas de cereal, paz, de purificación y reparación de algún tipo de pecado. Más luego da instrucciones a los sacerdotes sobre cómo tratar los diferentes tipos de ofrendas. La segunda parte del Levítico describe cómo deben de ser los sacerdotes, cómo se ordenan desde Aarón hasta sus hijos y todos los que les sean descendientes. También describen lo que es inmundo y cómo debe de ser tratado. Cuáles son los animales que son inmundos, volverse inmundo por parir, las enfermedades inmundas, la limpieza de las enfermedades y las descargas de fluidos corporales que son inmundas.
El cuarto describe el día de purgar o purificación del tabernáculo de los efectos del pecado de la inmundez. La quinta parte de Levítico trata sobre el código de santidad, que trata sobre las conductas de los hebreos, sacrificio y comida, el comportamiento sexual, cómo tratar a los vecinos, crímenes graves, las reglas de los sacerdotes, las reglas para comer sacrificios, los festivales, las reglas del tabernáculo, la blasfemia, los sabáticos y los años de jubileo, y la exhortación a obedecer la ley, incluyendo determinaciones sobre la bendición y el conjuro. Por último, trata la redención a través de regalos. Como ya todos ustedes saben, el tabernáculo fue una forma muy inteligente de Moisés llevarse su dios volcán del volcán del monte Sinaí y que éste estuviera con ellos donde quiera que ellos fueran. Así evitaba que el fervor por este nuevo dios se perdiera por aquellos dioses babilonios que él tanto temía. Una vez Dios convivía con ellos, entonces empezaron a salir las leyes que controlarían al pueblo hebreo. Y estas leyes aparecen en el libro de Levítico. Pero si usted lee con detenimiento dicho libro, notará vestigios irrefutables de lo que era la ignorancia de esta gente. Ellos prohibieron en el Levítico comer el conejo y la liebre porque rumiaban y no tenían pezuña. Y hoy todos sabemos que ni el conejo ni la liebre son rumiantes. Prohibieron comer mariscos. Esto incluye langostas, camarones, ostras, etc. Comer puerco o cerdo, que hoy en día es comido por la gran mayoría de la población humana. Y prohibieron comer el murciélago porque era un ave inmunda. Como ustedes saben, los murciélagos no son aves. Prohibieron otras cosas sin sentido, como el afeitado, el chismear entre las gentes, el mezclar telas diferentes y el juntarse con mujeres que tenían el período. Bueno, este último es mensaje claro de qué tanto se discriminaba contra la mujer, pues no solamente se le podía acercar en menstruación, sino que si una mujer paría un varón, tenía que pasarse 40 días aisladas para limpiarse, pero si paría una niña, entonces este periodo se alargaba a unas 8 semanas. Aparentemente, parir niñas te hacía mucho más inmunda que parir varones. El libro de Levítico tiene también otras curiosidades interesantes. Por ejemplo, en el capítulo 18 trata todo lo relativo a relaciones sexuales ilegales, prohibidas o no permitidas. Y lo primero que incluye es la prohibición del incesto en sus diferentes variables. Claro está que si la Biblia es correcta, entonces desde el inicio con Adán y Eva y todos sus descendientes tuvo que haber existido el incesto para poder propagar la gente, pues todos estaban relacionados. O sea que la Biblia en el libro del Génesis condona el incesto y ahora 2 libros más hacia adelante lo prohíbe. Pero esa parte no es lo malo, pues es moral prohibir ese tipo de relaciones. Existen otros versos más controversiales. Aunque el Dios de los hebreos es un Dios que le gusta la sangre, principalmente cuando ésta es vertida en su nombre, ese mismo Dios detesta la sangre de la mujer, pues ha prohibido tener relaciones con una mujer que tenga el período. Es más, prohíbe incluso que se le toque, pues el hombre se convertiría en inmundo. Ahora, la prohibición que la mayoría de los cristianos de hoy utilizan para discriminar en contra de los homosexuales proviene de este capítulo del libro de Levítico, en su versículo 22, donde dice que no se debe tener relaciones sexuales con un hombre de la misma forma que se tienen con una mujer, pues esto es detestable, aunque no dice nada de mujer con mujer. Aparentemente eso es aceptable. Y no me explico cómo es que los cristianos toman ese versículo específico para su discriminación, ignorando el resto de contenido inmoral y estúpido que este mismo libro contiene. Como una nota curiosa, se encuentra el versículo 23, donde se prohíbe la bestialidad, específicamente donde dice una mujer no debe presentársele a un animal para tener relaciones sexuales con él, pues es una perversión. No sé ustedes, pero me hallo esta palabra de presentársele al animal como algo jocoso. Pero la parte más interesante de este libro es lo que se podría llamar el tratamiento médico bíblico, en este caso para tratar la lepra, que se detalla meticulosamente en el libro de Levítico. El capítulo 13 completo es dedicado al tratamiento de los leprosos y sus ajuares. Describe cómo el enfermo es observado por un espacio de unos 35 o 40 días sin hacerle nada, simple y llanamente observando qué tipo de síntomas presenta
para más luego determinar, de acuerdo a la gravedad del caso, si es lepra o no. Una vez se ha determinado que es lepra, entonces la Biblia dice que también sus ropas y su casa han contraído lepra y por ende deben de ser limpiados. La ropa es quemada y la casa es limpiada. Al enfermo leproso se le aísla de la comunidad para más luego hacerle un ritual que parece más vudú y brujería que medicina. En este ritual intervienen 2 aves y una varita de cedro, tela y algodón. Una de las 2 aves es sacrificada y la otra es empapada en la sangre de la muerta, para más luego rociar sangre 7 veces sobre la cabeza del que tiene la lepra, y después se libera el ave que quedó viva. Más luego tiene que haber sacrificio de corderos en el tabernáculo, y hay 2 tipos de sacrificio, uno para aquel que es rico y otro para el pobre. Al final de todos estos procedimientos pueden ocurrir una de 2 cosas, que el leproso se cure o que el leproso no se cure. Si se cura es porque Dios lo ha querido, y si no se cura es porque Dios no lo ha querido así. Y claro, los caminos de Dios son misteriosos. Todos estos rituales tipo vudú de cuidadores de cabras de la edad de bronce que no sabían realmente cómo tratar una enfermedad contrasta con la realidad actual de que la lepra es causada por el organismo Mycobacterium leprae, que no es una enfermedad muy contagiosa, pero que tiene un largo periodo de incubación y por lo tanto dificulta determinar cuándo una persona es contagiada de la enfermedad. En la actualidad, una vez se determina por medio de exámenes que la persona posee lepra, se le trata con drogas como la prednisona o la talidomina, que se usan para controlar la inflamación, y el ácido acetalicílico, que es la aspirina, para controlar el dolor. Muchos llegan a tener una recuperación total, aunque si son tratados muy tardes quedan con desfiguramiento estético o daño neurológico permanente. En conclusión, este caso es un ejemplo fehaciente de la ignorancia de estas personas que escribieron la Biblia y prueba fehaciente de que esta no es la creación de un Dios todopoderoso y que todo lo sabe, pues no puso el tratamiento que actualmente funciona, sino todo un enjambre de rituales inservibles. Y con esta última historia cierro el capítulo del libro de Levítico, pero con un consejo: si su hijo o persona querida es afectada de lepra, no tome la Biblia como libro de medicina para curarle. Puedes rezar u orar o hacer cualquiera de los rituales que se encuentran en la Biblia y eso no curará al enfermo. Lo que sí le curará es la aplicación de la ciencia. Llevarlo a un médico y darles las medicinas que se han desarrollado para el tratamiento de la lepra. Eso de seguro le curará y le salvará la vida. Lo otro de seguro le matará. Muchas gracias por su atención.